queridos hermanitos, les saluda la hermana Raquel Gómez, facilitadora de la escuela online, segundo nivel de doctrina. Pues queridos hermanos, en este primer encuentro, antes de iniciar, pues vamos a pedir la presencia del Paráclito Divino, de ese dador de vida, al Espíritu Santo. Ahí donde estás, querido hermano, te invito a que pongas en actitud de oración para clamar a nuestro Padre Celestial por el Espíritu Santo, para que nos abra el entendimiento y poder comprender las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, en este primer encuentro te voy a hablar acerca de los evangelios sinópticos, ¿verdad? Porque se llaman sinópticos las claves de interpretación de estos evangelios sinópticos. Tenemos que se denominan evangelios sinópticos a los 3 de los 4 evangelios canónicos. En concreto, estamos hablando de Mateo, Marcos y Lucas, en razón de su afinidad y de sus enseñanzas en cuanto al orden de la narración y el contenido. Pero vamos a iniciar con el término de sinóptico, que proviene de las raíces griegas sin, que significa junto, y oxis, ver. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos 3 evangelios pueden disponerse para ser vistos en conjunto, bien en columnas verticales paralelas, bien en sentido horizontal. En 1776, el biblista alemán Johann Jakob Griesbach presentó su libro Sinopsis sobre los 3 evangelios mencionados, en el cual estos evangelios aparecían en un formato impreso de columnas paralelas, lo que facilitaba su mirada de conjunto o simultánea. Así se ponían de manifiesto fácilmente sus semejanzas y sus diferencias. El estudio de Griesbach ganó popularidad en el ambiente académico, lo que llevó a llamar sinóptico a los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, cuanto se los menciona en conjunto. Por causa de su contenido, nosotros preguntamos, bueno, ¿y qué pasa con el evangelio de Juan? ¿Por qué no entra en este grupo? Porque el evangelio de Juan, o el cuarto evangelio canónico, no permite su comparación con los 3 primeros, salvo en unos pocos pasajes bíblicos. La visualización en paralelo de los 3 evangelios sinópticos permitió apreciar las grandes coincidencias que existen entre ellos. Hay textos, en ocasiones largos, que están redactados con las mismas palabras y con las palabras en el mismo orden. Más adelante te voy a poner un ejemplo para que entiendas cómo se da esto, ¿no? Pero también se puede encontrar grandes diferencias cuando se examinan en detalle. Las convergencias entre los 3 o a veces entre los 2 evangelios van a evidenciar que los autores habrían utilizado una misma fuente o se habrían copiado entre ellos. Por otra parte, las divergencias van a indicar más bien que los evangelios se escribieron en cierto grado de independencia uno del otro. Las similitudes y las divergencias entre los sinópticos suscitaron el llamado problema sinóptico, es decir, la cuestión acerca de qué relación hay entre ellos. Existen varias hipótesis que intentan contestar esta pregunta. Una de ellas, la más acertada en la actualidad, es la teoría de las 2 fuentes.
presentada por Christian Hermann Weisse en 1801-1866, elaborada más tarde por Wegener 1872-1939. La teoría sostiene que los evangelios de Mateo y de Lucas se basaron en el evangelio de Marcos, y en otra fuente desconocida que Wegener designó con la letra Q, inicial de la palabra alemana Quelle, que significa fuente. Esta fuente Q, hasta hoy desconocida, habría consistido sobre todo en una colección de dichos y breves discursos de Jesús, ¿no? Como yo te digo, voy a hacer un ejemplo de acerca, ¿verdad?, cómo nosotros podemos esas claves para interpretar estos evangelios sinópticos. Tenemos la armonía en el contenido, nos dicen el contenido y en la narración, en el orden. Voy a leer Mateo 9, capítulo 9, versículo 2, y dice: y sucedió que le trajeron paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto es lo que nos dice Mateo. Pero también ese mismo milagro, como nos presenta Marcos, capítulo 2, versículo 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. ¿Y qué nos dice Lucas? Ese mismo milagro. Lucas capítulo 5, versículo 18. Y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procurando llevarle adentro y ponerlo delante de él. El mismo milagro que Jesús hizo al paralítico, pero visto, ¿verdad?, en la armonía de su contenido, tanto en Mateo, en Marcos y Lucas, ¿no? Como solamente es un versículo solamente detallado, ¿no? Un versículo de cada capítulo de aquel milagro del paralítico. También está la concordancia literal, ¿no? O sea, lo que es la palabra, ¿no? Literalmente, ¿no? Vamos a ver Mateo capítulo 10, versículo 22, dice: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. En Marcos 13 nos dice también: y seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, literalmente. Y en Lucas capítulo 21, 17: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, ¿no? Entonces, como vemos, la concordancia literal y la armonía del contenido nos van a ayudar a la clave para la interpretación de estos evangelios, ¿no? En una comparación matemática muestra que el 91% del evangelio de Marcos está contenido en Mateo, mientras que el 53% de Marcos se encuentra en Lucas. Tales preguntas constituyen lo que esto se conoce, como les decía, el problema sinóptico, ¿no? Que han determinado que dependen los autores de una misma fuente común o se comunicaron entre sí, ¿no? Eso es lo que nos dicen. También tenemos que el uso de la tradición oral, ¿verdad?, que ellos iban recopilando datos, ¿verdad? Recuerden que Mateo fue uno de los apóstoles, unos seguidores de Jesús, que estuvo cerca del Señor, era aquel cobrador de impuestos, ¿no? Entonces Mateo como que estuvo más cerca del Señor, no lo mismo que Lucas y que Marcos. Lucas, sabemos que Lucas empieza su evangelio nos narra de la anunciación, de cómo fue el nacimiento de Jesús. Es el único evangelio que narra acerca de Jesús. En cambio, los otros evangelistas no. Pero sin embargo, hay esas similitudes en cuanto a los milagros, en cuanto a los dichos que Jesús, las palabras de Jesús, los acontecimientos, las enseñanzas. El uso, la tradición, o sea, es muy importante eso de la tradición oral,
porque nuestra iglesia, recuerden que parte también de esa tradición oral, de las enseñanzas, tal como Jesús enseñó a sus apóstoles. Y los apóstoles iban enseñando a todos aquellos que se unían a las comunidades, a las primeras comunidades de nuestra iglesia hasta el día de hoy. ¿No? También pudieron utilizar los evangelios primitivos, ¿no? Que de pronto aparecieron y luego se perdieron. También hay una dependencia mutua, que otros sugieren que los escritores de los sinópticos quizás tomando el uno del otro, por lo que el resultado de sus escritos a menudo es casi similar, ¿no? Casi similar. Entonces, queridos hermanos, también tenemos, ¿verdad?, también ver las fechas en que fueron escritos los evangelios sinópticos, ¿no? Hay un punto de vista que dice, hay un primer punto de vista que dice que Marcos se escribió en la década de los 50 o a principios de los 60, y Mateo se escribió a finales de la década de 50 o 60, y Lucas se escribió en los 59 al 63. También otro punto de vista dice que Marcos se escribió en la década del 65-70, Mateo se escribió en la década del 70 y Lucas se escribió en la década de los 70, ¿no? Aunque también hay otra suposición que de acuerdo a los que he estado investigando, que dice que también Marcos quizás se escribió en cualquier momento, y que hay otro punto de vista que Marcos se escribió entre década del 65-70, Mateo se escribió en la década del 50 y Lucas se escribió en la década del 59-53. Pero es importante saber, miren, que los 4 evangelistas escribieron para cierto destinatario, o sea, no es que fueron para un mismo lector, sino que de acuerdo a las comunidades. Mateo, muchos de sus elementos en el evangelio indican que sus principales lectores eran judíos, ¿no? En judíos, porque Mateo pone gran énfasis en el cumplimiento del Antiguo Testamento, ¿no? También comienza con la genealogía de Jesús, mencionando a David y a Abraham, ¿no? También usa la terminología judía, por ejemplo, la frase el reino de los cielos. También subraya la función de Jesús como hijo de David, ¿no? Como hijo de David, esa indica Mateo. Marcos, la evidencia que sugiere este evangelio fue dirigido a la iglesia de Roma, o al menos a los lectores de los gentiles. Marcos explica las costumbres judías, traduce palabras arameas y hace énfasis en la persecución y el martirio, que eran asuntos de mucho interés para los creyentes romanos, ¿no? También tenemos a Lucas. El Evangelio de Lucas está específicamente dirigido a Teófilo, con el nombre que significa que ama a Dios. Algunos han pensado que es una referencia general a todos los creyentes, pero casi con certeza se refiere a una persona en particular, ¿no? El uso de excelentísimo apoya esta interpretación y sugiere que Teófilo era un oficial romano, o al menos que ocupaba un alto puesto y gozaba de buena posición económica. En cambio, Juan, el Evangelio de Juan, algunos intérpretes han considerado que el objetivo de Juan era el presentar una versión del mensaje cristiano que trajera a los pensadores griegos. Otros sugieren que el autor deseaba suplementar los evangelios sinópticos o combatir algún tipo de herejía, ¿no? Bueno, pero aquí lo importante de los evangelistas, que nos dan a conocer la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus milagros, sus enseñanzas, sobre todo la pasión que Él vivió cada uno, ¿no? Cada uno, cómo fue, cómo cada detalle, cada evangelista detalla sucesos acerca de la pasión del Señor, ¿no? Haciendo esta comparación como tarea, hermano, vas a utilizar la pasión del Señor de Marcos, de Mateo y Lucas. Vas a hacer esa comparación, vas a leerte, ¿no? Si es posible, escribe, ¿no? En forma
paralela, vertical, ¿no? Paralela. Por ejemplo, pones Mateo, pones Marcos a continuación y pones Lucas. Y vas a poner el texto acerca de la pasión del Señor. ¿Cómo evidenció? Entonces ahí te vas a fijar en los detalles que cada evangelista tiene acerca de la pasión y vas a decir cuáles son las similitudes y cuáles son las diferencias acerca de la pasión del Señor, ¿no? Todo lo que es referente a la pasión del Señor, ya que estamos en tiempo de Cuaresma, para poder nosotros entender ese gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la actitud? ¿Verdad? ¿Cuál fue la actitud de Jesús? ¿Cómo muestran los evangelistas cuál fue la actitud de Jesús? ¿Y de qué se lo acusaba Jesús? ¿No? Entonces vas a leer, vas a coger y vas a hacer como tarea, ¿verdad? Vas a poner Lucas, vas a poner capítulo tanto de la pasión hasta donde termina, hasta la muerte de Jesús. Y también vas a poner todo también de lo que narra Marcos. Y entonces tú te vas a dar cuenta qué detalles tiene cada uno de los evangelistas. Bueno, mis queridos hermanos, ha sido un gusto compartir este primer encuentro. Nos vamos a despedir, pero antes que nada ponernos bajo el sagrado manto de nuestra Madre, la siempre Virgen María, ya que ella fue el primer sagrario, la primera misionera, el modelo a seguir tuyo y mío, del Señor, seguir a ella, a nuestra Madre Santísima. Por eso vamos a pedirle que cubra a la humanidad entera con su santo manto, que tanto necesitamos en este tiempo que estamos viviendo de violencia, que no hemos entendido el mensaje del Señor, la conversión, un tiempo de conversión, un tiempo de renovación. La naturaleza se renovó y nosotros que somos parte de la creación de Dios, también tenemos que convertirnos, renovarnos y salir con ese corazón lleno del amor de Dios y transmitir a los demás. Entonces vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que este compartir, mis queridos hermanos, haya sido para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, Jesús los ama. Y por eso mi orgullo se exalta, y grito en voz alta: Iglesia soy yo.